Bien, vamos a sumar vectores aplicando el método del polígono, ¿sí? El método del polígono es uno de los métodos que se utilizan para la suma de vectores. Bueno, aquí los vectores, si los observamos, ya están formando algunos polígonos. Por ejemplo, aquí vemos que estos cuatro vectores en el ejercicio uno, ¿no? Eh, forman, digamos, un cuadrilátero. En el ejercicio 2 vemos que forman un triángulo y así, ¿no? Y tenemos un triángulo y luego tenemos un cuadrilátero. ¿La idea cuál es? La idea es la siguiente. Cuando nos pidan que hallemos la resultante, en estos ejercicios lo que se va a hallar es la resultante. Entonces, si me piden que halle la resultante, entonces empiezo diciendo que la resultante de estos vectores va a ser pues la suma de estos vectores, que son el vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Cuatro vectores. Aquí estoy representando la suma de esos vectores. ¿Y en el método del polígono en qué consiste? Consiste en que los vectores deberían trazar uno a continuación de otro. ¿Ya? Uno a continuación del otro. ¿Cómo es eso de uno a continuación del otro? Por ejemplo, aquí se observa que, por ejemplo, el vector A, vamos a empezar con el vector A. Supongamos el vector A. El vector A, ahí está el vector A, tiene su origen, tiene su extremo. Su extremo es la cabecita de la flecha, que indica el sentido. A continuación, debería seguir el siguiente vector que sería D, bueno, en este caso D, pero no está a continuación de A porque está encontrándose su extremo con el extremo de A. Quiere decir, el D no está a continuación de A, digámoslo así. No está a continuación de A. Entonces, buscamos vectores que cumplan con esa condición, que esté uno a continuación de otro, y observamos que esos vectores, estos vectores son el vector B, por ejemplo, el vector B tiene aquí su extremo, acá es su origen, enseguida sigue el vector C, también vemos que tiene esta continuación de B, porque su origen está inmediatamente después del extremo de B, y así también el vector D. Estos tres vectores están uno a continuación del otro. Entonces, estos tres vectores, B, C y D, se pueden sumar y obtenérsele su resultante de ellos tres. ¿Cuál sería el vector resultante de ellos tres? El vector resultante de ellos tres sería el vector que parte del origen de B y llega al extremo del vector D. Le trazamos su sentido y resulta que este vector, ¿no? Este vector va a reemplazar a los otros tres. Es decir, este vector A es, ¿no? Un vector A porque es igualito al vector que nos han dado. Es igual, tiene la misma dirección, el mismo módulo, el mismo sentido. Este vector va a reemplazar a los tres. Es la resultante de B más C más D. Entonces, ese sería un vector A. Esta suma de los tres es un vector A. Por lo que la resultante sería el vector A más la resultante de los tres, que también es un vector A, es igual al vector A, y tendríamos que aquí la resultante sería dos veces el vector A. Un vector A más otro vector A sería dos veces el vector A. La respuesta sería la letra C. Esa es la idea. ¿Sí? Esta es la idea, entonces vamos a seguirla aplicando. Nos piden que hallemos la resultante de todos los vectores que se muestran. Entonces decimos, la resultante, en este caso va a ser la suma del vector A más el vector B más el vector C. Tres vectores. Busco vectores que estén uno a continuación del otro, y en este caso sería el vector A, el vector A. A continuación está el vector B
y el vector C ya no está a continuación, porque su origen, ¿no? En este caso, su extremo está encontrándose con el extremo del vector B. Por lo tanto, estos dos vectores nuevamente, B y C, van a ser reemplazados por el vector que empieza desde el origen de A y llega al extremo de B. Ahí está. Y este también es un vector C. Entonces, ¿qué digo? La resultante será igual, perdón, es igual a un vector A. Perdón, marqué mal. Un ratito, cuidado. He sumado el vector A más el vector B, perdón. El vector A más el vector B. Y la suma del vector A más el vector B me da un vector C. Que sumado con el vector C que quedaba todavía por sumar, porque eran tres vectores, la resultante entonces sería 2 veces el vector C. Letra B. En este caso, ¿cómo sería? Tendríamos que decir que la resultante va a ser la suma de todos los vectores mostrados, del vector A más el vector B, más el vector C, más el vector D, más el vector E, más el vector F. 2, 4, 6 vectores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vectores. Vamos en busca de los consecutivos. ¿Quiénes consideramos que son consecutivos? Por aquí tenemos el vector A, que es consecutivo con el vector B, y es consecutivo el vector B con el vector C, y de ahí ya no podemos decir que sigan consecutivos. Entonces, estos tres vectores, el vector A más el vector B más el vector C, sería un vector, ¿no? Que es como el vector F. ¿Por qué? Porque tiene el mismo módulo, el mismo tamaño, el mismo sentido que el vector F. Recuerden que siempre el vector resultante, para el vector resultante en este gráfico, de manera gráfica, es el vector que parte del origen del vector o del primer vector que se suma hasta el extremo del último vector que se sumaba. En este caso, los tres vectores que se están sumando son A, B y C, los que van a ser reemplazados por su resultante, que es el vector F. Asimismo, tenemos que el vector el vector D, más el vector E, también son consecutivos, D y E. Ellos dos son consecutivos. Entonces, D y E me van a volver a dar otro vector F. O sea, prácticamente ahí tendría otro vector F, que lo voy a poner de color azul. ¿Sí? Lo trazaría aquí al costadito. Ahí que se note. Coincide con el vector F. Entonces, el vector D más el vector E es un vector F. Entonces, la resultante sería este vector F, que es la resultante de A, B y C, más el vector F, que es la resultante del vector D más el vector E, más el vector F. La resultante de esos 6 vectores resultaría siendo equivalente a 3 veces el vector F. Bien, pasemos al siguiente. La misma idea, seguimos reforzando lo mismo. Tendríamos entonces que la resultante serían 4 vectores, que es el vector A, más el vector B, más el vector C, más el vector D. ¿Hay consecutivos? Bien. Si hay consecutivos, sigamos la secuencia. Primero el vector A, sí, correcto, vector A. Su consecutivo, ahí está enseguida el vector B, ahí está enseguida el vector B. Y su consecutivo de B, ahí está el vector C, y ahí nos quedaríamos porque el vector A está el vector D no está consecutivo con el vector C. Entonces, estos tres vectores, A, B y C,
van a ser reemplazados por su resultante de ellos tres y la resultante se halla partiendo del origen hacia el extremo del vector, del último vector que fuese. Estos tres vectores A, B y C serían reemplazados por un vector D. Este es un vector D, ¿no? Entonces, ese es un vector D. Por lo que entonces la resultante de esos vectores sería el vector D más el vector D de los cuatro vectores dados. Y la resultante sería dos veces el vector D. Vector D, dos veces el vector D. Uno más, tenemos aquí en la 5. La misma idea. Digo que la resultante son cinco vectores. El vector A más el vector B más el vector C más el vector D y más el vector E. Pero si observamos y buscamos consecutivos, tenemos por un lado el vector A y el vector B. Son dos vectores consecutivos. Su resultante del vector A más el vector B, pues como vemos, va a ser un vector igual al vector C que está dado aquí. Igual a un vector C que está dado aquí. Ahí, vector C que está dado. Entonces, este vector A más el vector B lo reemplazamos por un vector C. Asimismo, el vector D sumado con el vector E vuelve a dar un vector C. Ahí más o menos. Ahí hay otro vector C. El vector C también de color rojo. Y ahí estamos viendo tres vectores C. Entonces, el vector azul, que es D más C, es reemplazado por el vector C. Y entonces la resultante sería el vector C más el vector C, que no se ha sumado, más otra es el vector C, que es la resultante del vector D más el vector E. Por lo tanto, la resultante sería tres veces el vector C. Tres veces el vector C. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría en el ejercicio 6 si seguimos aplicando el método del polígono? Tendríamos que en este caso vamos a sumar cuatro vectores. El vector A más el vector B, más el vector C y más el vector D. ¿Qué ocurre aquí? Que no tenemos consecutivos. No tenemos consecutivos. Entonces, vamos a utilizar un vector, digamos un vector auxiliar, un vector que nos va a ayudar. Voy a trazar el vector que me va a ayudar sobre este problema y digo que va a ser el vector, ponerlo de color amarillo, este vector que está aquí. Vamos a poner así, en este sentido. Bueno, tú escoges dónde poner el vector, de repente no te gusta ahí, de repente lo puedes poner aquí. Y también el sentido puede ser este sentido o lo contrario. Voy a dejar este último. Entonces, a este último vector le llamo el vector E. A, B, C, D, E. Y entonces, busco consecutivos y afirmo, a ver, el vector B más el vector E me va a dar el vector A. Ojo, el vector B más el vector E me da el vector A. ¿Ya? Entonces, el vector B. Entonces, del gráfico observamos. Observamos que, primero, observamos que el vector B más el vector E es igual al vector A, origen extremo. ¿Ya? Y tenemos los otros dos vectores que están acá al lado derecho del vector E, que son el vector D y el vector C. Aquí que puedo afirmar que el vector D más el vector D más el vector E
vector D más el vector E es igual al vector C, porque parte del origen, la resultante, al extremo del otro. Entonces, estos dos vectores me dan un vector C. Bien, de estas dos ecuaciones, digamos así, de estas dos ecuaciones, la ecuación uno, digamos, uno, y a esta le llamamos la ecuación 2, estas ecuaciones las podemos restar. La pregunta es, ¿y por qué voy a restar? Porque solo restando me puedo, me puedo quedar sin el vector E, ya que, vamos a restar A, ya que el vector E era un auxiliar. Es decir, tenemos que desaparecer el vector que nos sirvió de vector auxiliar. Y esto se haría restando las dos ecuaciones, ¿no? Las dos igualdades, y tendríamos aquí vector B menos el vector D. Acá cancelaríamos el vector E, ¿no? Y a la derecha quedaría el vector A menos el vector C. Aquí, acomodándolo convenientemente, ¿qué podríamos decir? C pasaría a sumar y tendría el vector B más el vector C. El vector B sumado con el vector C me da el vector A más el vector D. Y entonces, como las respuestas están en función de B y C, ¿qué voy a hacer? En la resultante voy a reemplazar el vector A más el vector D. Entonces tendríamos que la resultante va a ser igual. El vector A más el vector D, acá está, lo voy a reemplazar por el vector B más el vector C. Estos dos de aquí, este y este. Y eso es el vector B más el vector C. Entonces el vector B más el vector C igual, perdón, el vector B más el vector C más lo que quedaba en el medio, más el vector B más el vector C. Que estamos obteniendo que la resultante sería 2 veces el vector B más 2 veces el vector C. Factorizando el 2, tendríamos que la resultante sería 2 veces el vector B más el vector C. 2 veces el vector B más el vector C. La D sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, a veces va a ser necesario tomar un vector auxiliar que nos ayude a hallar la resultante. Aquí lo mismo en la 7. Lo mismo en la 7. ¿Por qué? Porque si yo expreso mi resultante como la suma de los vectores A más el vector B más el vector C más el vector D, 4 vectores, pues busco consecutivos y no los hay. No los hay. Entonces necesitamos, en ese caso, de un vector auxiliar. ¿Cuál podría ser ese vector auxiliar? Podría ser aquí, por ejemplo, un vector aquí, en este lado, o al de arriba, uno de los dos, ¿sí? Cualquiera de los dos. Puedo tomar este vector y ese vector sería, vamos a poner el vector ABC de nuevo E. Entonces, ¿qué podemos afirmar aquí? El vector A, o perdón, el vector E más el vector C, aquí hay dos vectores. E con C, el vector E, sumado con el vector C, E más C me da el vector A. Ese es por ese lado. Y por acá, el vector E más el vector B, acá está. El vector E más el vector B, el vector E más el vector B me da el vector D. Entonces, de esas dos ecuaciones, vamos a deshacernos, ¿no? Vamos a eliminar el vector E. Y eso se logra restando. Si restamos, se cancela el vector E con el vector E, ¿ya? Y nos deshacemos del vector que hemos utilizado como auxiliar y nos quedaría que el vector C menos el vector B es igual al vector A menos el vector D. Entonces podemos cambiar el que está restando al segundo miembro, al primer miembro sumando, sería el vector C
más el vector D me da como resultado el vector A más el vector B. Esta relación me sirve para reducir la resultante, que es el vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Entonces, ¿qué ocurre? Que el vector A más el vector B me da el vector C más el vector D. Por lo tanto, voy a reemplazarlo aquí. La resultante sería el vector C más el vector D más otra vez el vector C más el vector D. Entonces, la resultante sería 2 veces el vector C más 2 veces el vector D. Factorizando el 2 quedaría 2 veces el vector C más 2 veces el vector D. Letra E. 2 veces el vector C más el vector D. Entonces, nos ayudamos con un vector auxiliar. Bien, el ejercicio 8, ya de nuevo, la resultante ahora es de cuántos vectores. En este caso, las mayúsculas se están utilizando para nombrar los vectores, también se pueden utilizar. Y voy a sumar todos los vectores, el vector A, B, C, D, el vector E, más el vector F, más el vector G. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7. Muy bien, entonces vamos a reducir todo eso haciendo o agrupando propiedad asociativa. A ver, ¿qué vectores son consecutivos? Por aquí, ¿qué vectores tenemos consecutivos? A ver, si empiezo con A, ahí está A, B, de ahí A, B, ya no hay consecutivo con A y B. Entonces, A y B los puedo ir sumando, A y B puedo ir sumando y me va a dar un vector resultante que es equivalente al vector G, en este sentido. Ese es el vector G. Entonces reemplazo por aquí y ya tengo el vector G. ¿Qué más? Luego por acá tenemos consecutivos, fíjate. Empezamos con el vector F. F, origen extremo, E, empieza en su origen, E, extremo, el siguiente que es de origen y extremo. Ahí está. Por último, el vector C, origen y extremo. Ahí está. O sea, estos cuatro vectores tendrían una resultante, que es pues el mismo vector G. Porque si unimos el origen de este vector con el extremo, va a resultar igual al vector G. Entonces, el vector F, por aquí empezamos, F, el vector E, el vector D y el vector C vienen a ser el vector G. G, ¿no? Los cuatro vectores son reemplazados por el vector G. Más el vector G mismo que se quedaba ahí, más G. Y entonces tenemos como respuesta tres veces el vector G. Tres veces el vector G. En la 9 tenemos más vectores, entonces tendríamos que colocar resultante el vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E más el vector F más el vector G más el vector H y más el vector I. A ver, vectores consecutivos, todos los consecutivos posibles. A ver, aquí podemos empezar con A. A, y aquí enseguida está el B de manera consecutiva, es decir, su origen y su extremo están en el orden indicado, B, C, entonces B y C, hasta ahí van consecutivos, de ahí paso a D, aquí está D,
Entonces vamos bien, A, B, C, D, vector D. Luego el vector E, siguen siendo consecutivos. Luego el vector F, vector F. Esos vectores de ahí, su resultante es cero. ¿Por qué? Porque vemos que los vectores se terminan cerrando A, B, C, D, E y F. Donde empezamos a sumar, ahí hemos encontrado un vector, perdón, hemos encontrado el resultante de estos vectores. ¿Quiénes son? A, B, C, D, E y F. ¿Ya? Esos vectores de ahí van a dar cero. Cero. ¿Por qué? Porque no hay resultante. Es el vector nulo, cero. No hay vector, ya que el extremo del último vector que se sumó, que fue f, coincidió con el origen del vector a. Entonces, cuando coincide el origen del primer vector con el extremo del último vector que se está sumando, entonces decimos que su resultante es cero. Bien, vamos ahora por acá. ¿Qué más tenemos? Vamos a coger el vector i por aquí y el vector f y el vector g son consecutivos. Son consecutivos. Son consecutivos. I más H más G. I más H más G. I más H más G va a dar un valor. Y ojo aquí. El vector resultante siempre une el origen con el extremo. Ahí está. Entonces, estos tres vectores resultarían un vector que ya no es A porque está cambiando de sentido. Entonces, el vector resultante, perdón, el vector sería el vector menos A, cambia de sentido. Entonces, estos cuatro vectores serían, bueno, estamos sumando, diríamos, más, pero en este caso, el vector resultante de GHI es el vector opuesto del vector A. Por lo que la resultante será igual a menos el vector A. Ya, la letra C. Entonces, la resultante va a ser el opuesto del vector A. Bien, la 9, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí ya a partir de estos ejercicios hay que hallar el módulo del vector resultante. No solo nos saca el resultante, sino el módulo. Bueno, estos cuatro vectores que tienen aquí, que los vamos a sumar, decimos la resultante es el vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Enseguida, ¿no? Enseguida, como son vectores paralelos, perdón, vectores paralelos y sus sentidos son contrarios, entonces vamos a considerar que los vectores que van hacia arriba van a ser positivos y los vectores de sentido contrario negativos. Entonces, el vector A, su módulo, 6, entonces digo 6 centímetros, positivo, más el vector B, en este caso, como apunta hacia abajo, va a ir ahora con el menos, y su módulo del vector B es 3, más, porque apunta hacia arriba, y su módulo de C5, más D va hacia abajo, por lo que ahora su signo es negativo 2. Entonces, el módulo resultante sería simplemente menos 3 menos 2 menos 5, 5 se cancelan, y el resultado sería 6 centímetros. 6 centímetros sería la resultante. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el ejercicio 10. En el ejercicio
11, tenemos tres vectores. Pues estos tres vectores le ponemos nombre, que este sea el vector A, que este sea el vector B y este sea el vector C. Tres vectores. Nos piden que calculemos la resultante y la resultante sería la suma de los tres vectores. Vector A más el vector B más el vector C. Ya, eso es lo que nos piden. Ahí la resultante de los tres vectores. Vemos si hay la posibilidad de que encontremos consecutivos y si los hay. Estos dos vectores, por ejemplo, el vector C, ahí está, ese C, y el vector B, aunque también pudo haber sido con el vector A, ya, con el vector A. Pero vamos a trabajar con el vector B, pues nos va a ayudar más. Entonces, ahí está el vector B. Y la resultante de estos dos vectores va a ser un vector, que lo voy a trazar por acá, pero este vector que estoy trazando, va a ser, se van a sumar B con C, vector B más el vector C o el vector C más el vector B, y su resultante va a ser lo de color rojo que vendría a ser un vector A. Acá arriba hay un vector A. Entonces, la resultante sería igual al vector A más, ¿cuánto sería entonces el vector B más el vector C? El vector C más el vector B me va a dar un vector A, que es lo que está de color rojo aquí. A, ¿no? De tal manera que la resultante sería dos veces el vector A. Y si nos piden el módulo, entonces simplemente ya no le pongo la lucita y sería, el módulo restante sería dos veces el módulo del vector A. Y el módulo del vector A sería 2 unidades, 4 unidades. La letra C. Acá fue la letra A. 12. De nuevo, sí, creo que aquí puedo decir que la resultante es la suma de los cuatro vectores, el vector A más el vector B más el vector C más el vector D. ¿Y qué está ocurriendo aquí? ¿No? Está ocurriendo que los vectores A, B, C y D, todos son consecutivos. Vector A, termina B acá, C por acá y D por acá. Son consecutivos los cuatro. A, B, C, D. En este caso, por ser un polígono cerrado, su resultante es cero. Cero. Sería la B. Cero. La resultante es nula. Cero. En el ejercicio 13 tenemos cuatro vectores. Le ponemos nombres. Vector A más el vector B más el vector C más el vector D. La resultante de esos vectores sería la suma del vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Pero si nos damos cuenta, los cuatro vectores son consecutivos, por lo tanto, la resultante de estos vectores parte de este origen y llega al otro extremo. Ahí. Entonces, ese vector, como vemos aquí, si ya tenemos que hablar de su módulo, simplemente el módulo de ese vector, que es la suma de los cuatro vectores, se reduce a este vector de color rojo y su módulo es 8 centímetros. Y eso es todo. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos el vector graficado. Su sentido es para la izquierda y su módulo es 8 centímetros. Bueno, aquí solamente son dos vectores. Tendríamos el vector A más el vector B. Y la resultante de los dos vectores sería vector A más el vector B. Nada más. Pero como nos piden el módulo, entonces la resultante sería este vector que voy a dibujar aquí. Módulo de A más B.
Entonces, el módulo de la resultante, perdón, el módulo de la resultante es igual al módulo de la suma de los dos vectores. En este caso, el módulo sería 6 centímetros. En la 15 tenemos vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E. Tenemos 5 vectores. Entonces, la resultante se obtiene sumando esos 5 vectores. El vector A más el vector B más el vector C más el vector D y más el vector E. Perdón, sí, 5 A, B, C, D. Entonces, sumar el vector A con el vector B me va a dar una resultante aquí. Y ese resultante es del vector A más el vector B. Es decir, una vez que coloco el módulo, digo que el vector A más el vector B son 5 centímetros. Más el vector C más el vector D más el vector E. Bueno, si lo tomamos a partir de E, D y C, estos tres, empezando con D, E, luego D y C, son consecutivos. ¿Está bien? De E, D, C. Su resultante, partimos del origen y nos vamos al extremo del otro vector. Y entonces también vale 5 centímetros. Entonces, D vale 10 centímetros. La resultante serían 10 centímetros. Listo. Ahí. 10 centímetros. Lo mismo. Se repite, se repite. Entonces, resultante. No tiene nombre los vectores, tú le pones el nombre. Este es el vector A, el vector B, el vector C, el vector D, el vector E y el vector F. A ver. La resultante sería la suma de todos esos vectores. De A, de B, de C, de D, de E y F. Ya está. Y vamos sumando en pareja, pues, ¿no? El vector A más el vector B, vector A más el vector B, me va a dar un vector que tiene 4 centímetros de módulo. Ahí está. Entonces, tendríamos 4 centímetros. 4 centímetros. Más C más D. También C más D, pero fíjate con C más D A. C más D está yendo en sentido contrario, porque acá está el origen y terminaría el vector resultante acá. Ese sería el vector resultante de C con D, pero en este caso ya no sería más 4 sino menos 4 por lo que va para la izquierda. Entonces, menos 4. Sumando los vectores C y D. C más D. Y E más F también daría un vector, pero sería para la derecha. E más F. E más F. E más F me da entonces 4 centímetros también, más 4. Por lo tanto, más 4 menos 4 se simplifica y la resultante sería 4. Una vez que llamamos la resultante, ya no ponemos la flechita arriba del vector R, de la letra R. Entonces, el resultado sería 4 centímetros. Lo mismo aquí.
Resultante son tres vectores. Este que sea el vector A, este que sea el vector B y este que sea el vector C. Vector A más el vector B más el vector C, inmediato, ¿no? Al toque nomás. El A con el B sumarían 7 centímetros, ¿no? Sumo el vector A con el vector B que son consecutivos y su resultante lo dibujo aquí al costadito para identificar que son iguales. Entonces sería 7 centímetros, la resultante sería los 7 centímetros, o 7 simplemente, le ponemos las unidades al final, más el vector C. Pero el vector C también vale 7, es decir, podríamos haberlo simplificado así. El vector C es la suma del vector A más el vector B, más el otro vector C, entonces la resultante de los vectores sería 2 veces el vector C. Y ahora sí, si nos piden el módulo, y el módulo no lleva la flechita, 2 veces el módulo del vector C, que es 7 centímetros. Por lo tanto, la resultante sería 14 centímetros. Uno más, tenemos por aquí A, B, C, el vector D, el vector E, el vector F, el vector G y el vector H. Entonces, el vector resultante será igual al vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E más el vector F más el vector G y el vector H. ¿No? 8 vectores. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buscamos los consecutivos para sumarlos y diría, a ver, el vector A con el vector B con el vector C son consecutivos. Entonces, esos vectores, su resultante sería un vector que va desde el origen hasta el extremo. Ese vector de color verde va a reemplazar A, B y C. Como nos dicen que de A, B vale 2 y de B, C también vale 2, entonces hasta ahorita ese vector tendría 4 unidades. 4 unidades. Luego tenemos el vector D. A ver si lo observamos. D más E más F más G, ¿no? Nada, no. Acá, el vector F más el vector E más el vector D me da otra vez el vector 4 también. Entonces, D, E y F también suma 4. Y G y H, G más H también daría un vector más que iría desde el punto A hasta el punto C y tendríamos otra vez 4 unidades. Por lo tanto, la resultante, su módulo, la resultante sería 12 unidades. La E, 12 unidades. ¿Cuántos vectores observas? 4. 1, 2, 3, 4. Vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Listo. Si sumo el vector A más el vector B, A más B, voy a obtener esta resultante. Entonces sería 5. La resultante, su módulo sería 5, más lo del vector C más el vector D, y C más D también me dan 5, ¿no? Resulta ser el mismo vector acá, 5. Por lo que la resultante sería el módulo 10 unidades, o 10 centímetros. En la 20 vemos todos los vectores consecutivos. Sería el vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Todos son consecutivos.
Y entonces, para hallar la resultante de estos 5 vectores, o 4 vectores, perdón, simplemente es tomar el origen del primer vector, que es el vector A, y unirlo con el extremo del vector D. Entonces, el vector resultante de los 4, ¿no? Simplemente va a ser un vector que va a ir desde aquí. Ya está. Entonces, es un solo vector que parte del origen del vector A y llega hasta el extremo del vector D. Por lo tanto, su módulo, sin hacernos problemas, simplemente es la resultante con su módulo es 12 centímetros. 12 centímetros. Bien, en el 21 también tenemos, a ver, por aquí, ¿qué vectores tendríamos? A ver, vamos por el vector A, más el vector B, más el vector C, más el vector D, más el vector E, más el vector F. Entonces, la resultante sería igual a la suma de todos los vectores. Vector A más el vector B, más el vector C, más el vector D, más el vector E, más el vector F. A, B, C, D, hay 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí sería. Muy bien. Y buscamos los consecutivos. Si los hay, los sumamos. A ver, por ejemplo, el vector B con el vector A se pueden sumar. B con A. Aquí está su resultante. ¿Ya? Entonces, marcamos que A y B, ya tiene su módulo, A y B. Con F y E también pasa lo mismo, E y F, E y F. Entonces, por aquí tendríamos otro vector que corresponde a E y F. Vamos a marcarlo aquí con color verde, E y F, E y F. Y entonces el vector resultante sería un vector que va en este sentido. Ahí. Y el vector C más el vector D también me está dando un vector aquí resultante. Del vector C al vector D, del vector C al vector D también, este sería la resultante. Entonces, C más D. Bien. Para el módulo, y así en la barra, empezamos diciendo que el vector C más D, que es este 8, apunta para la derecha, lo tomaríamos como positivo 8. A más B va para la izquierda, menos 4. Y C más D, perdón, C más D es 8. A más B es 4. E más F también es 4, pero en sentido contrario, menos 4. Por lo tanto, la resultante es 0. 0 de resultante. Y los dos últimos, veamos. Resultante. Vector A, vector B, vector C, vector D, vector E, vector F y vector G, A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces, la resultante va a ser la suma de todos esos vectores. El vector A más el vector B, más el vector C, más el vector D, más el vector E, más el vector F, más el vector G y más el vector H. El A y el B sumados me van a dar un vector que parte de A y llega hasta B, cuyo módulo sería 4 unidades. Vector A más el vector B, 4 unidades.
o 4 simplemente. Al final le ponemos las unidades. La resultante ya estoy hallando. Entonces, este es el vector que tiene 4 unidades, uno 2 3 4. Luego tenemos C más D. C más D o D más C sería un vector así. Uno 2 3 4 unidades. Pero va en sentido contrario, sería menos 4. Perdón, aquí, cuidado. Para D y E, cuidado, cuidado. A ver, es E y F nada más. E y F. O sea, E y F dan menos 4 acá. Menos 4 unidades. ¿Qué más? D más C. Bueno, aquí faltó indicar aquí la cabecita exacta, ¿no? Origen y extremo. Por eso va para la izquierda, menos 4. D y C pasa lo mismo con D y C. D y C. Ahí, D y C. Entonces, D y C, o C y D, también apunta para la izquierda, sería menos 4. Ahí tendríamos más menos 4 más menos 4. Y G más H también es un vector de 2 unidades. Sería aquí. Aquí. Ahí. Ese vector solamente es de 2 unidades, pero también va para la izquierda, ¿no? Más menos 2. Tendríamos que la resultante sería su módulo, 4 menos 4, menos 2 menos 4 sería menos 6 unidades. ¿Ya? El módulo sería 6. El módulo sería 6 porque recuerda que el signo negativo te indica solo el sentido. En este caso, la resultante iría para el lado izquierdo. ¿Ya? Sería 4 menos 4. El color verde, perdón, el color verde solo tiene 3, no 4. C más D solo son 3. Bueno, sí, me parece que aquí me he equivocado. Son solamente 3 unidades aquí. 3 unidades. 3 unidades. En todo caso, quise cancelarse aquí y menos 3 menos 2 menos 5 unidades. Pero ese menos es el sentido nada más, porque el módulo siempre es un número. O solamente es un número. Y por último, siendo lo mismo que hemos venido haciendo, tenemos aquí uno 2 3 4. A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces la resultante sería A más B más C más D más E más G más H. A, B, C, D, E, F, G, que es F, más G y más H. 2 4 6 8 vectores. Ahí arriba hay 4 y acá 4 veces. Bueno, vamos sumando de nuevo. Parejas A más B, A más B, un vector. Aquí está. Ese es uno. Lo mismo va a sumar E más F, otro vector. Y al final H más G, otro vector. Entonces aquí tenemos 3 vectores con el mismo módulo. Los 3 van para el lado izquierdo. Los 3 van para el lado izquierdo. Entonces sería la resultante, su módulo,
menos 18. Y de C y D, por acá hemos sumado A más B, también se podía sumar F más C o E más F y G más H. Todos estos me dan E más F, o vector verde, G más H, otro vector verde, y entonces son tres vectores de 6 centímetros, son 18 centímetros, y al menos indica que van para la izquierda. Mientras que C más D solamente es un vector que iría de C a D. Si consideramos este como positivo, sería simplemente entonces más menos 4. Perdón, más 4 para la derecha. Por lo que entonces tendríamos que la resultante, ¿no? Nos aparece menos 18 más 4 menos 14, pero aquí consideraríamos solamente el módulo que nos están pidiendo que es 14. El negativo lo que está indicando es que la resultante tendría sentido hacia la izquierda. Bien, eso sería todo con respecto a estos ejercicios sobre vectores.